Miércoles 2 de junio, buenos días a todos. Hablando de espiritualidades y luego de habernos quedado unos cuantos videos con la vida contemplativa monacal, veremos ahora las órdenes mendicantes. Consideremos que los monjes tenían sus tierras, sus ingresos, su trabajo. Hubo monasterios que llegaban a tener 150 y hasta 200 monjes, es decir, había brazos para trabajar. Gastos había pocos, ingresos demasiados. Fue por eso que con los años llevó esto a cambios muy necesarios. Aparecen entonces las órdenes mendicantes, que tenían la autorización papal para mendigar, vivir de la limosna, ya que carecían del beneficio de los anteriores. ¿Qué fue lo que caracterizó a las órdenes mendicantes? Hubo un estilo de vida mixto, una mezcla entre la vida contemplativa y la vida activa. Se dedicaban a la oración, dándole importancia especial a la Eucaristía y el oficio divino, salmos que se rezan a lo largo de la jornada, pero a la vez a la predicación, evangelización, educación entre sus principales actividades. Es un error habitual vincular a la rama masculina o primera orden con la vida activa y la rama femenina o segunda orden con la vida contemplativa. Ambas buscan un equilibrio entre la contemplación y la predicación. Algunos puntos importantes que marcan la diferencia entre las órdenes mendicantes de las órdenes monacales, los monasterios, son: a diferencia de los monasterios de vida monástica, donde al superior se le conoce como abad para los varones y abadesa para las mujeres, dándole así un puesto por encima de los demás hermanos y un cargo vitalicio de por vida, los frailes y las hermanas tienen un prior o priora respectivamente, puesto que todos son hermanos y su superior es tan solo el primero entre los hermanos, prior, de ahí la palabra, de modo tal que al acabar su gobierno, el prior regresa a ser un hermano más. Tampoco habría diferencias entre señores, don y siervos, o señoras, doñas y siervas. Es muy interesante, quien pudo ver la película, que la recomiendo. Son varios capítulos, la vida de Teresa de Jesús, la actriz es Concha Velasco, donde se ve, cuando ella estaba en el monasterio de la Encarnación, las hermanas que posiblemente no eran legas, es decir, no tenían lectoescritura, así que tenían que hacer un trabajo más servil. Todo esto que hacía marcaba una diferencia de rangos, muchas veces sociales. Antiguamente los frailes tuvieron a los frailes de coro, los que sabían leer latín y por lo general eran sacerdotes, y los frailes conversos que no sabían leer, pero eso no les impedía de poder vivir su vida religiosa. Posteriormente esta diferencia se dejó de lado para marcar sobre todo el rango de igual entre hermanos. Otra diferencia es la anulación del voto de estabilidad para los frailes, a esa tradición benedictina que mandaba que el monje debía permanecer para siempre en el monasterio al cual había ingresado y no debía cambiar a otro por más que sea de la misma orden, y no podía salir del mismo más que para las labores específicas, y la predicación no era una de ellas. Los fieles deberían acudir al monasterio para poder escuchar los evangelios. Los frailes, en cambio, son hombres dispuestos a ir a donde la divina providencia los envía. Un día pueden estar en un convento, otro en una misión, un día predicando, otro atendiendo enfermos. Ellos no esperan a los fieles, sino que salen en su búsqueda. En cuanto a su vestimenta, vamos a ubicarnos en la época en la cual comienza todo esto. Los monjes visten un hábito con el cual realizan sus labores cotidianas, pero para el oficio divino, cuando les toca ir a la capilla a rezar, se colocan una cogulla, una túnica encima del hábito que posee grandes pliegues, amplias mangas con una gran capucha. Igual el clero secular, el clero diocesano,
Viste la sotana como prenda de diario, pero para acudir al rezo del oficio, los salmos, visten el hábito coral. En cambio, los frailes siempre han poseído un solo hábito, tanto para la labor doméstica, predicación y la oración. Consta por lo general de una túnica larga que representa la pobreza, una correa o cíngulo en la cintura para los franciscanos, que representa la castidad, y una capilla sobre los hombros, como una capita, con capucha que representa la obediencia. Por último, y con esto termino tratando de diferenciar lo monacal de lo mendicante, una diferencia esencial de la vida mendicante será la ubicación del convento. Los monasterios se ubicaban muchas veces en las afueras de las ciudades o en lugares inaccesibles como montañas o cavernas. Los conventos, en cambio, de los frailes y las hermanas se encuentran en medio de las ciudades para que así sean un signo visible en medio de la sociedad. Voy a hacer una pequeña lista de las órdenes mendicantes, que a veces nos van a sorprender porque no lo asociaríamos con esta realidad que fue el comienzo. Luego, con los siglos, hubo que irse adaptando en algunas cosas para poder tener ingresos estables todos los meses. La orden de los agustinos recoletos, que está inspirada en San Agustín, acuérdense, en el norte de África, y hablado que él trató de vivir en comunidad. La orden de los carmelitas descalzos, bien los conocemos, Santa Teresa, pero con ayuda de San Juan de la Cruz para la parte masculina. La orden de los frailes menores es lo que hace San Francisco. La orden de los frailes predicadores, lo dijimos el otro día, Santo Domingo. Hoy vemos la orden de los predicadores como una cosa tan importante, tan doctos, pero comenzó siendo una orden mendicante. La orden de los frailes menores conventuales es una rama que se abre de los franciscanos. Los frailes de los siervos de María, la orden de la Santísima Trinidad o Trinitarios. La orden de los hermanos menores capuchinos también sale de los franciscanos. Luego la orden de Nuestra Señora de la Merced, los mercedarios, había un voto, lo recuerdan que lo prediqué el año pasado, que se iban y se entregaban ellos por rescate para que pudiera salir alguien de la nobleza o alguien importante o algún general a veces. Tantas órdenes que fueron saliendo y que enriquecieron a la Iglesia. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias, estoy dispuesto a todo lo acepto, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío, pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y es para mí una necesidad de amor el darme, el entregarme en tus manos, sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. El Señor esté con ustedes, los bendiga Dios Todopoderoso, también a sus seres queridos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios lo quiere.